Consulta bíblica para principios y verdades bíblicas. A través del correo electrónico se ha comunicado una apreciada amiga para hacer la siguiente pregunta. ¿Es posible que se pueda ser embrujado? Es decir, lo que se llama un amarre de amor. ¿Puede alguien, hijo de Dios, ser tocado por dicha brujería? Mi esposo y yo sentimos que le han echado una brujería y aunque no creemos en esto, y siempre hemos sabido que no podemos ser tocados por brujerías, sabemos que el diablo existe y consigo la magia negra. Estamos desesperados porque él hace cosas que lastima a su familia y él lo sabe, pero no puede evitarlo. Lastimosamente él cayó en la infidelidad, me pidió perdón y hemos querido arreglarlo y salir adelante, pero cuando esta otra mujer lo llama, es como si perdiera el control sobre sí mismo, como si hubiese algo que lo jalara sin él poder resistirse. Las cosas que hace no son normales, y no digo eso con celos, sino con cabeza fría. Estamos desesperados, creemos realmente que está siendo víctima de un amarre de amor. ¿Es esto posible y qué podemos hacer? Respuesta. Gracias por su consulta, apreciada amiga. Lamento mucho lo que está viviendo. No quiero ni imaginar la carga en la que a diario le toca lidiar. Antes de enfocarme a responder su consulta, me gustaría hacerle dos preguntas. A usted y a su esposo. Respondan en su conciencia con la más sinceridad requerida. ¿Aman a Dios con sinceridad más que todas las cosas? ¿Están cumpliendo sus reglamentos divinos? Denle a Dios la mejor respuesta. Él la conoce. Ahora quiere saber qué tan sinceros son. Muy bien, con esto en mente, la brujería pertenece al mundo del ocultismo controlado por Satanás. Según la Biblia, la brujería tiene que ver con personas que emplean fórmulas mágicas o encantamientos para obtener poderes provenientes del mundo invisible. El vínculo estrecho entre la brujería y Satanás motivó a Dios a exhortar a su pueblo escogido que se aparte de la brujería o hechicería. Note lo que dice Deuteronomio 18, 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas y estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. El creyente que confía en Dios y obedece su palabra debe evitar toda relación con cualquier práctica del ocultismo, especialmente lo tocante a la adivinación o a alguna ayuda milagrosa, entre comillas. Para resolver los problemas apremiantes de su vida, es bien sabido que Satanás y sus demonios son enemigos poderosos, como dice Efesios 6:12. Pero tampoco el creyente debe adoptar una actitud de derrota ante este poderoso enemigo. Dios capacita al creyente para vivir gozosamente en victoria sobre Satanás y todas sus fuerzas malignas. Note lo que nos dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someterse a Dios significa vivir una vida a la completa obediencia a sus mandamientos. Usted me dice que sí es posible que se pueda ser embrujado, es decir, lo que se llama un amarre de amor. ¿Puede alguien, hijo de Dios, ser tocado por dicha brujería? La respuesta es un rotundo no. Apreciada amiga, un genuino hijo de Dios no puede ser tocado por las influencias negativas de Satanás, porque estamos bajo su protección. Además, Dios nos ha equipado con una armadura completa para defendernos de los ataques satánicos. Note lo que nos dice Efesios 6, 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Además, un genuino creyente no practica el pecado. Note lo que dice 1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Un verdadero creyente se limita a practicar el pecado y como resultado nuestro Señor Jesucristo nos guarda y el maligno, Satanás o el diablo, no nos toca. La brujería o los amarres de amor están bajo influencia de Satanás y causa efecto en aquellas personas que no están bajo la protección de Cristo. No en un creyente genuino. Un creyente genuino es aquel que no desobedece por nada a ningún mandamiento divino. Usted y su esposo sienten que le han echado brujería a él, y aunque no creen en ello, saben perfectamente que el diablo existe y consigo la magia negra. Se sienten desesperados porque él hace cosas que hieren a su familia y a él, aunque lo sabe, no puede evitarlo. ¿Por qué un genuino creyente va a creer que el diablo pasó la protección que nuestro Señor Jesucristo impuso para los que le obedecemos? De ninguna manera. La efectividad de los ataques del diablo tiene que venir como consecuencia de la desobediencia y práctica del pecado por parte del creyente. Sabe perfectamente que al hacernos pecar, aleja la intervención protectora de Jesucristo. Note lo que dice 1 Pedro 1:14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La santidad de ninguna manera da cabida a la infidelidad. Usted le perdonó en más de una ocasión y aún así él continúa cada vez que se le presenta la oportunidad seguir practicando el pecado de infidelidad. Su esposo le pidió perdón a usted, pero ¿le pidió perdón a Dios también? No digo que si lo hace haya 100% de probabilidades que Dios lo perdone, porque el pecado que su esposo cometió se encuentra ante uno de los imperdonables por él, que si lo tenemos nos impide la entrada al reino de los cielos. Hablo del adulterio y la fornicación. Note la convicción de un genuino creyente. 1 Corintios 6, 9 al 15. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de potestad de nada. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Empero y a él y a ellas deshará Dios. Mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor,
y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Lejos sea. El pecado que su esposo ha estado cometiendo es uno de los imperdonables por Dios, pero que tuvo que verse quedado en el viejo hombre y sus acciones. De ninguna manera tiene que ser parte del diario vivir de la nueva criatura bajo el dominio de las enseñanzas divinas. Pablo dice que para él todo es lícito, hablando en la carne, pero no todo le conviene, hablando en el espíritu. Practicar el sexo ilícito satisface la carne, pero marchita el espíritu y lo aleja de Dios, y además que se hace esclavo de ese pecado. Por eso Pablo dice, no me meteré bajo potestad de nada. Él sabe perfectamente que si comete pecado, se hace esclavo del pecado. El consejero familiar David Ormachea, hablando del pecado de fornicación por parte de una pareja cristiana, dice lo siguiente: cayeron en fornicación teniendo relaciones sexuales prematrimoniales y ahora tienen tentaciones que los atrae a querer volver a hacerlo. Las van a tener siempre, pues abrieron una puerta, la que no es fácil de cerrar. Lo que quiero destacar con esto es que su esposo abrió una puerta, la puerta de la infidelidad, y ahora está teniendo serios problemas para dominarla. Como dijo Pablo, pero al revés, su esposo sí se sometió bajo la potestad de este pecado. Su esposo debe saber que nuestros cuerpos son parte o miembros de Cristo. Entonces quitaremos los miembros de Cristo para ser los miembros de una ramera. El apóstol dice, lejos sea. Su esposo abrió la puerta a la tentación y el pecado es delicioso, si no nadie lo practicara, pero trae consecuencias desastrosas a la vida de él mismo y ciertamente a la de los que le rodean. En este caso, su familia. Usted ve cómo su esposo pierde el control como si algo lo impulsara a hacerlo. Bueno, esto tiene que ver con lo que David Ormachea nos quiere explicar en lo que anteriormente expuse. Él abrió la puerta a la tentación y ahora tiene serios problemas para dominarlo. Es lo mismo la tendencia al alcohol, al chisme, a la pornografía, la masturbación y muchas otras cosas, dardos que el enemigo usa para mantener sometido a la persona bajo su dominio. La concupiscencia de los ojos ha venido creando la mayor muerte espiritual de la humanidad. Desde el principio Dios describió lo siguiente acerca de la humanidad. Note lo que dice Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Si su esposo cayó en este pecado, es prueba que su caminar no está siendo bajo la guía divina. Por lo tanto, es evidente que carece de la protección de nuestro Señor Jesucristo, razón por la cual el diablo está triunfando. No es brujería o amarre de amor, apreciada amiga, lo que hace que su esposo se sienta atraído a ser infiel. Él abrió una puerta llamada tentación, imposible de cerrar trabajando por medio de la carne. Es necesario que empiece a hacer cambios drásticos en su vida. Un ejemplo es lo que encontramos en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tiene que confesar su pecado. Esto significa tener la capacidad de decírselo a Dios. Esto no quiere decir que Dios no esté enterado, pero quiere ver nuestro interés a hacer un cambio. Después de esto tiene que apartarse de su pecado. Note lo que dice 2 Timoteo 2:19-20. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. La obediencia a sus mandamientos es el sello con lo que Dios nos reconoce. Todo aquel que invoca a Cristo tiene que apartarse de pecado.
su esposo, después de haber confesado a Dios su pecado, debe apartarse y empezar a vivir una vida santa. De no ser así, el texto que acabamos de leer dice que en la congregación hay utensilios para usos honrosos y otro para usos viles. ¿Qué utensilios quieren ser ustedes como pareja? Ambos deben conocer que un genuino hijo de Dios no practica el pecado. Note lo que dice 1 Juan 3:3, 9 al 24. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es fácil de entender cómo bien aquí nos está explicando el apóstol la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. Esto es el pecado. Lo que les aconsejo es someterse a un análisis en su interior por cada uno y ver qué le ha estado fallando a Dios. Es decir, en qué le han fallado, en qué han hecho mal las cosas como pareja hasta hoy. Además, ¿está usted cumpliendo con su rol de esposa? Si es así, el problema es de su esposo con Dios, a quien le entregará cuentas en el día del juicio. Si él hace caso omiso y no cumple con los mandamientos divinos e insiste en la infidelidad, y usted quiere hacer la voluntad de Dios y no ser condenada junto con Él en el día del juicio, lo más correcto es que viviendo con Él nunca podrá cumplir este objetivo y tenga que separarse, algo que bíblicamente lo aprueba el Señor Jesús en Mateo 19:9. Y os digo que cualquiera que repudiare a su mujer, si no fuere por causa de fornicación, y se casare con otra, adultera, y el que se casare con la repudiada, adultera. La fornicación es el único margen que Dios aprueba para el divorcio o dar por terminado un matrimonio. Si su esposo no hace un cambio y persiste haciendo este pecado y usted quiere alcanzar la salvación, la mejor manera de alcanzarlo es una separación. No es la voluntad de Dios, pero lo que su esposo hace quebranta varios de sus mandamientos. No puede usted permitir que él esté pisoteando su dignidad como que no valiera nada. Para que esto no suceda, debe someterse a obedecer los mandamientos divinos como pareja, orar mucho a Dios, pedir ayuda a los líderes de su iglesia y que les instruyan en cómo hacer para obedecer los mandamientos de Dios. Además, les recomiendo escuchar al consejero familiar que mencioné al principio. Tiene mucho material para tener un matrimonio saludable como Dios lo quiere. Eviten frecuentar lugares donde la vista de su esposo se exponga a ver deshonestidad femenina. Lean la Biblia, oren, canten, pero sobre todo, respétense como pareja. Recuerden que son un solo cuerpo. Nadie lastima su propio cuerpo, nos dice Efesios 5:29 al 31, donde dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Tener relaciones con otras personas que no sea su pareja o esposa es salirse de su cuerpo, y eso no es la voluntad de Dios. Si usted y su esposo son fieles creyentes, no hay razón para atribuir a la brujería lo que les está pasando. Los creyentes estamos protegidos por Dios. Somos templo del Espíritu Santo.
Tenemos a nuestra disposición una efectiva armadura espiritual en contra de los ataques del maligno. Y por tanto no debemos tener temor de ser lastimados por Satanás y los brujos. Les aconsejo que busquen más al Señor en su palabra y que maduren espiritualmente. De este modo podrán estar sometidos a Dios y como resultado podrán resistir al diablo y el diablo huirá de ustedes. Espero estas aclaraciones les ayude a solucionar este inconveniente correctamente y lo que suceda sea positivo a favor de sus vidas entregadas a la voluntad de Dios. Un abrazo y que el Señor Jesús le bendiga ricamente. Un tema literado por Principios y Verdades Bíblicas. Hasta la próxima.